En el capítulo 1 también el Señor puso en mi corazón, también qué precioso es que el Señor nos viene hablando, cómo nosotros debemos estar, cómo nosotros debemos caminar, y todo es bonito si meditamos desde lo que el Señor, desde que llegamos a este lugar, cómo el Señor nos habla a través de su palabra. Y hermanos, pues ojalá que todos estemos en ese mismo sentir, en ese mismo amor que Dios ha puesto en nuestro corazón a cada uno. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leerlo, el primer capítulo, hermano, todo. Y de lo que Dios va a poner en nuestro corazón de compartir, ese sentir, pues eso vamos a gozarnos en ella. Cuando todos lo tengan, digan un amén. Amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracias y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosa en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestras ignorancias, sino como aquel que os llamó en santo, que es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santo porque yo soy santo.
Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o a plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Bendito sea el Señor. Una vez más. Y esta escritura ya la hemos visto con ustedes, de una esperanza viva que tenemos con el Señor, y de esas bendiciones que Cristo nos trajo, y de las bendiciones que en verdad tenemos en todo lo que el Señor nos pide. Dice aquí, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. A ver, Henry, antes de que te duermas, ¿por qué renacer? Si no, Reinaldo ya está levantando las manos, las dos. Ahí. Prepárate, Palaz, porque sigo contigo. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. A ver, Palaz, ¿por qué renacer? Está dormido todo el culto, ¿cómo se va a dar cuenta el Palaz? ¿Por qué renacer, Palaz? Por ahí vas. A ver, Reinaldo, a ver, Mac. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Precisamente ya existíamos, ya habíamos nacido de Adán y Eva, y ya estaba la existencia ahí. De otro modo nos tendría que haber hecho, nos hizo, dijera ahí, ¿verdad? Pero no, ahí dice, nos hizo renacer. Si no tuviéramos la existencia todavía, nomás nos hubiera hecho para una esperanza viva. Pero no, ahí dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. Porque en Adán morimos todos, dice Romanos 5, por cuanto por el pecado de un hombre vino la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Entonces precisamente dice que Jesús vino a vivificar esos hombres, los cuales éramos nosotros. Ahora nos hizo renacer, pero ahora a una esperanza viva. Beto,
Esa esperanza viva, ¿cuál es? ¿Estás leyendo conmigo? Sí. A ver, Tomás. ¿Te quiere ganar Tomás, Beto? Sí, lo volteé a ver el Beto. Ayúdame, le dice. Sí, la esperanza viva. ¿Cuál es? Reinaldo también está levantando la mano porque no le tocaba a él todavía. Dice. Quiere que lo deje de último. Sí, la esperanza viva es que esperamos al Señor, la redención de nuestras almas. Precisamente de eso les hablaba hace un rato, que los católicos no lo creen. Les dije que los católicos les dice uno, mira, precisamente hoy se daba eso, le digo a una señora, a esa señora que le trabajamos, le digo, yo estoy, le digo, dice yo que no sé qué, me estaba hablando de sus cosas ahí, no, le digo, yo únicamente existo aquí y voy para allá y vengo para acá y hago todo y cumplo con ustedes y con el otro y con aquel, nomás solo por una esperanza viva que hay en mi corazón, que yo espero mi redención en Cristo Jesús. Y yo le estoy esperando porque Él dijo que vendría, digo, y Él no puede fallar, Él va a venir. Entonces tenemos una esperanza que nos dijo que vendría por nosotros otra vez. No, pues, ¿por qué? A ver, Reinaldo, vaya que te metiste en problemas, ¿por qué no avergüenza? Es más, le voy a estar dando el micrófono y que la hermana Carmen los enfoque. ¿Por qué no avergüenza, Reinaldo? Porque esa esperanza, porque es poder, porque el evangelio es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y después al griego. Por eso no nos avergüenza nuestra esperanza, porque es Dios el que nos las ha dado y porque es poderosa en Cristo Jesús, en Dios por medio de Cristo Jesús. A ver, Chepe. ¿Por qué es que nuestra esperanza no nos avergüenza? A ver si le llegan más cerca que Reinaldo. Se metió en problemas Reinaldo. ¿Por qué la esperanza no avergüenza? Porque hemos venido a creer en Cristo Jesús. Ya se los he dicho yo. Beto se acuerda que hoy ya se les he dicho, ¿por qué no avergüenza? Oh, sí sabe, hasta ahorita se le alumbró el coche. Es que le traspasó la cámara a la cabeza. No estaba finalizado. Cristo Jesús es nuestra esperanza. ¿Por qué no avergüenza? Porque no avergüenza. Porque ya no vivimos como antes. El Reinaldo quiere rectificar ya. Está igual que el Beto. A ver, déselo de regreso. A ver, Reinaldo, ¿por qué no avergüenza nuestra esperanza? Dile a los hermanos, al Palazque, más que todo al Palazque se está durmiendo. Para que está despierto. Oye, ¿por qué no avergüenza? Sí se oye, hermano. Sí se oye. Gloria a Dios, aleluya. No se oye. Hoy sí, gloria a Dios. Porque antes, cuando vivíamos en el pecado, vivíamos una vida vergonzosa. Pero ahora en Cristo Jesús, ahora vivimos una vida santa y pura en Él, demostrando al mundo que sí hay poder en Cristo Jesús. Por eso ellos se avergüenzan, pero nosotros no, porque ahora ya vivimos una vida santa en Él. Ellos se avergüenzan de sus actitudes. Por ejemplo, les explicaba yo en la ocasión pasada que ellos en sus borracheras tienen el hígado deshecho. En sus vicios de cigarro, los pulmones llenos de cáncer y el cerebro y la garganta. Y nosotros no nos pasa nada con la esperanza que tenemos. Al contrario, vamos de bendición en bendición y cada cosa es prosperada en nosotros. Si el Señor nos quitó los vicios, no nos avergüenza, sino que al contrario, eso quiere dejar el mundo, pero como es cautivo de él por el diablo y están presos a sujeción del pecado, entonces precisamente están esclavizados ahí, mientras que nosotros somos libres de todo. ¿Y de qué nos avergonzamos? Y no solo eso, aquí estamos nosotros aparentemente para el mundo, bueno, tal vez para el Palacio y para el MAC se están desvelando, pues que nos estamos desvelando, pero eso es lo que les he dicho yo. Yo me estoy gozando, porque esto no es vergüenza, ni es carga, ni es nada. Y es más, yo llego al trabajo otro día y ellos mismos testifican bien clarito, lo dicen. Y yo dice, de seguro que dice, lo único que tiene es el poder de Dios, dice, porque
mira, dice, no duerme y da su dinero, pone todo, no le falta nada y solo lo miras contento y viene aquí, dice, y ni ha dormido y mira cómo está, como que sin nada. Si fuera yo, dice, ya me hubiera muerto. Dice. Entonces, precisamente, nuestra esperanza es viva, es una bendición. Si ellos hacen una fiesta como la que nosotros tenemos, es primeramente, yo se los he sacado en cara y los he enfrentado a los impíos y ellos mismos me dicen, tienes razón, dice, si los que estamos mal somos nosotros. Entonces, ¿qué salen ahí al reconocer y al hacerlos entender que están mal y reconocer que están haciendo mal? ¿Quién es el que sale avergonzado, ellos o nosotros? Ellos salen avergonzados, le digo, mientras que usted, le digo, sus fiestas, le digo, y ya empiezo a hablarle de sus fiestas, punto por punto. Yo quisiera que así fuera el Reinaldo y el Henry también, y también el Chepe, punto por punto. Y le digo, mira, están en sus fiestas, le digo, hacen sus grandes fiestones, ¿para qué? Le digo, en primer lugar, para emborracharse, deshacerse sus hígados y ganarse su dinero, que tantos se mataron haciendo, le digo, para malgastarlo y destruirse su propio hígado. Además de eso, le digo, están supuestamente todos ahí como amigos y somos los peores enemigos, le digo, porque andas viendo la mujer de tu compañero que anda ahí en la misma fiesta contigo, le digo, y viendo a ver, y al final, le digo, resulta que la mujer le quemó la pata a aquel, y resulta que aquel se le quedó viendo y que andaban bailando mal y se agarraron a balazos y a machetazos, otro día preso y el otro en la cárcel. Les estoy mintiendo, le digo, ¿es verdad? No, dice, es verdad, andamos mal, dice. Imagínate, mientras que yo me gozo en el Señor. Y de eso deben de tener cuidado ustedes aquí, los que no han oído con fe, ¿verdad? Porque los que no han oído con fe, por eso en la misma iglesia se ha dado eso, que está el adulterio y la fornicación igual que en el mundo, porque no oyen con fe como lo que veníamos hablando y no tienen una esperanza viva en su corazón. ¿Todos me entienden? Y es donde se debe de tener cuidado también, porque puede ser muerta la esperanza siempre. Y por eso dice bien claro Hebreos, donde hablábamos de eso, del sacrificio de Cristo, que es una historia. Claro que es una historia, porque en primer lugar Él ya se hizo y pasó. Y historia quiere decir algo que pasó, que se hizo en tiempo pasado. Pero es vigente ¿en cuántos tiempos? En todos los tiempos. Está vigente para salvación. Ahora, el asunto es de lo que hablábamos, es que nadie que ya lo conoció, bien claro dice Hebreo, no puede ir otra vez y agarrar el Hijo de Dios y volverlo a sacrificar, dice. Y ponerlo en vituperio, dice, para seguirlo poniendo en vituperio, dice. Precisamente ya no se puede. ¿Por qué? Porque eso ya estuvo, ya se terminó, ya pasó. Y precisamente ahora hemos quedado todos en una esperanza viva, los que hemos creído en Él. ¿Por qué? Porque bien claro lo sabemos. Él le dijo a sus discípulos y también los ángeles testificaron. Dice, ¿por qué os entristecéis? Dice, porque os he dicho voy al Padre. Y os dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice. Voy pues a preparar lugar, dice, voy y vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces precisamente Jesús, por eso se hace llamar el camino, la verdad y la vida. Jesús es nuestro retorno a Dios. Qué esperanza más viva. Mientras que estamos en este mundo, ¿para qué estamos? A ver, ya que hablé de eso del retorno a Dios, ¿para qué? ¿Quién me falta? El Henry me falta. ¿Por qué estamos en ese retorno a Dios, Henry? Por medio de Jesús, pero la pregunta es esta, ya que estamos en ese retorno a Dios, ¿por qué es que no retornamos así nomás al creer? Porque, ¿Sí me entendiste la pregunta, verdad? ¿por qué tenemos ese retorno a Él y por qué no retornamos en el momento que creemos? Ajá, ¿por qué? ¿Tú conoces algún punto bíblico? ¿Por qué? Según Tito capítulo 3, donde Pablo le habla, le dice y le recomienda que, o según lo que entiendo por las escrituras, porque nosotros entramos en un proceso de la salvación, es por Cristo Jesús, de inmediatamente el que cree en Él es salvo por Cristo Jesús, pero
por cuanto no retornamos inmediatamente hacia Él, por cuanto nosotros tenemos que entrar en un proceso de purificación y de limpieza en el alma, en el cuerpo y espíritu. De todo el pecado que hicimos, que actuamos, de todo, o sea, el alma de uno, como dice la escritura, pues, de que de una u otra manera queda viciado de todas esas cosas. Y por medio de la palabra del Señor, que es el que nos renueva y nos renueva, que es el agua limpia, dice ahí en Tito 3, es el agua limpia que nos renueva y el Espíritu que nos regenera cada día, a fin de que nosotros podamos llegar Bueno, por la regeneración del lavamiento de la palabra y por la renovación en el espíritu, ¿verdad? Entonces, una parte. ¿Cuál es la otra parte, Beto? Dime otra parte tú. ¿Cómo dijo? ¿Que por qué retornamos? No, ¿por qué no es inmediatamente? Porque Jesús, el hermano Henry estaba hablando de unos pecados, pero bien claro dice Pedro y Pablo que no ya quedan borrados los pecados pasados, ya no quedan tomados en cuenta después de que creemos en Él, ya no quedan tomados en cuenta, pero sí hay una renovación y una regeneración, esa sí la hay. ¿Y cuál es la otra parte por la que no retornamos inmediatamente? Hay una parte muy grande y primordial que aún los profetas por eso no pasaron al Padre. Vaya, esa es una gran ayuda ya. Murieron y no pasaron al Padre. Están debajo del altar esperando, ¿verdad? ¡Ajá! Allá está el Beto. Tienen una gran ayuda ya. ¿Por qué? Porque están esperando el número de los que han de ser salvos. Parte, ahí por ahí vamos. Ese es Dice Apocalipsis 6:9. Ajá, Beto, Apocalipsis 6:9, que ellos están desesperados diciéndole al Señor que cuándo. puros empujones lo puedes sacar. El Reinaldo Y también. entonces el Señor les dice que todavía no, que falta el número de los escogidos que se deben de cumplir. Precisamente ahí es donde vemos una escritura muy clave que Reinaldo se la sabe de memoria, es Romanos 9, cuando dice que él tuvo paciencia con los vasos de ira para tener paciencia de los vasos de misericordia. Entonces precisamente de eso hemos hablado y hay un retorno y no puede darse inmediato, porque en Hebreos 11 dice que por un solo sacrificio Dios perfeccionó a ambos pueblos, a todo. Entonces precisamente no puede venir Jesús muchas veces, va a venir una sola vez. Y una de las palabras claves fue esa que agarró de la escritura de Apocalipsis, que se tiene que completar el número de los que deben de ser salvos. ¿Verdad? Palaz, ¿estás aquí? Ya Palaz ya se le quitó el sueño, bendito sea Jesús, que pues ya amaneció, ya durmió toda la noche. Y es hora que se levante. Bendito Jesús. Y a su nombre. Y precisamente dice aquí: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora les he enseñado también, Bel, de la resurrección. ¿Por qué? Por la resurrección. Esta está buena, Reinaldo ya está levantando hasta los pies. ¿Por qué? Por la resurrección. Ay, todo se les ha enseñado. Y Palaz, si no te sabes ni una, esos testigos, hasta los testigos contra Jehová te van a embolsar a ti en bolsas de Ziploc. ¿Por qué la resurrección? Ajá. ¿Por qué? Por medio de la resurrección. Esto está bueno, presten atención hoy. Es como que les está haciendo un test el Señor. La Matalda está afligida. ¿Por qué la resurrección? Ajá. Una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermana Chorito ya está levantando la mano, ten cuidado, Belito. Macario está sacando humo. ¿Por qué la resurrección? ¿Por qué? ¿Por qué por la resurrección? Mira, Reinaldo ya te está mirando, ya. Belito ya dice que no puede, dice. Ahí está, ahí está.
¿Sí? ¿No lo están leyendo conmigo? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ay, Belito, no. Betillo, hoy no se te va a pasar ni una palabrita a ti. Y le voy a decir, se le quitó el sueño. Dale gracias a Dios. Porque ya no te va a apurar. ¿Por qué la resurrección? ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo. Tomás, ¿ya llegaste hasta ahí? Todavía no te ha llegado el maestro Henry hasta ahí. Hoy vamos a llegar ahí. ¿Palás? ¿Por qué? Ayúdenme al ver, pues, Reinaldo. Por una esperanza viva. Él la quitó al morir por su sangre. Ahora por su resurrección. Viene la esperanza. A Reinaldo ya se le refrescó la memoria. Como que le echaron agüita ahí en la partecita más. ¿Por qué la...? No, hermano. No, Abel. Reinaldo, explícale al Abel. Mira lo que está. ¿Por qué por la resurrección, Reinaldo? Porque No es una sola vez, no hay muchas. ¿Por qué por la resurrección tenemos esa esperanza viva? Porque Jesucristo resucitó de los muertos, o sea, porque Dios lo resucitó a él de los muertos y él es el primogénito de entre los muertos. Entonces, y por medio de su resurrección dice que Dios ya nos resucitó juntamente con él. Y esa resurrección, pues, sabemos que Jesús es el único que ha resucitado de entre los muertos. Porque Dios lo levantó. Quítale anda el Reinaldo ahí, pero así muy sombreado, como que hay muchas, como que es así como tiempo temporal se le mira. No sale el sol bien, bien clarito. Ajá. Ajá. Ahí vamos. Dice 1 Corintios 15, 20, dice: Mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Sí, ahí va. Pero ahora, ¿cuál es la bendición esa? O sea, ¿en qué consiste esa resurrección? ¿Qué quiere decir ahí? Hay muchas escrituras por las que nos podemos basar. Está, por ejemplo, capítulo 6 de Romanos. Habla de que Jesús murió y nos mató con él, pero que para que también viviéramos para Dios, resucitó. La resurrección nos trae a vida de nuevo. Si Jesús solo muere y no resucita, entonces nada más se cumple la palabra de Dios, que la paga del pecado es muerte, pero no hay salvación. Precisamente, escuchen bien otra vez. Ya se los estoy explicando bien claro para que lo entiendan más clarito. O sea, si Jesús solo muere, nos perdona o se cumple más bien la palabra de Dios, que es la paga del pecado es muerte. Pero si no resucita de entre los muertos, como Pablo dice, escuchen bien y se los voy a leer lo que dice Pablo. Si Jesús no dice, si Jesús no resucitó a los muertos, dice, vana es nuestra fe y no hay esperanza, dice. Por gusto estamos, y Pablo dice, entonces dice, mejor comamos y bebamos que mañana moriremos, dice, y se acabó. La resurrección de los muertos, por eso la esperanza viva viene por la resurrección de los muertos, porque Jesús es el que lleva la sentencia de la palabra de Dios al morir, de decir la paga del pecado es muerte. Por eso le dice, Padre, consumado es, se cumplió lo que tú dijiste. Pero viene Jesús y es sepultado, y al ser sepultado al tercer día resucita, entra al sepulcro con nosotros, y este es el simbolismo del bautismo que le he enseñado, y nos saca, no nos deja muertos, sino que también nos saca del sepulcro para llevarnos con Dios. Y por eso él dice, si es que fuisteis bautizados con Cristo en su muerte, dice, entonces ¿cómo perseveraréis en el pecado? Empieza a hablar Pablo y da la explicación.
Y dice, si el Señor murió una sola vez, dice, y la muerte ya no se enseñorea de él, quiere decir, ya llevó la función de la función de la operación de la palabra de Dios, que la paga del pecado es muerte, llegó a esa función y murió una vez, porque una vez fue dicho por Dios, no fue dicho una vez y otra vez y otra vez y otra vez. La palabra de Dios es una, solo que estuvo primeramente los sacrificios de los machos cabríos, de los corderos, mientras lo perfecto venía, pero siempre era una sola la palabra de Dios, que la paga el pecado es muerte. Jesús viene y le dice, Padre, consumado es, muero por todo el pecado del mundo. Por eso dice que Jesús murió por todos los pecadores. Entonces se cumple la palabra y resucita, porque si Jesús no resucita, todos estuviéramos condenados ya, muertos. Entonces, ahora la esperanza es de que Él resucitó entre los muertos, y ahora no estamos buscándolo en la tumba a Jesús, si no estuviéramos como los católicos, buscando la tumba, como andan los católicos, y buscando la cruz, y buscando esto, buscando lo otro, guardando los lienzos, y aquí que allá, estuviéramos como ellos. Pero como nosotros sabemos que Jesús, por el Espíritu Santo, sabemos que resucitó, y no solo eso, sabemos que se apareció. Por eso los apóstoles hablan de esas pruebas indudable, dice, que no son de dudar para nada, dice. Nosotros lo vimos personalmente que resucitó. Y luego viene la otra escritura del Hechos capítulo 1, que dice que fueron a despedirlo al monte de los olivos, y los ángeles que se les aparecieron, ellos lo vieron ir en las nubes, que vino y bajó y lo tomó y se lo llevó. Y los ángeles dijeron, ese Jesús que vosotros habéis visto ir, un día también volverá. De la misma manera, así como le habéis visto ir, de esa manera volverá. Entonces, ¿por qué por la resurrección? Porque para empezar, Tomás, si Jesús no resucita a los muertos, tampoco hubiera ido al Padre. Entonces, precisamente eso es lo que nos hace ir al Padre. Por eso vamos a leerlo aquí en Romanos 6, lo que dice en cuanto a eso. Belito, ponete listo, Belito, porque si no dices que te sientes que el Señor te pega duro con un palo. Belito. Y tú no quieres que te esté pegando el Señor. Y digo, porque ya son muy viejos en el Evangelio para el test que les está haciendo el Señor y no la pasan, Reinaldo. Demasiado viejos ya en el Evangelio. ¿Verdad? Dice el 6 de Romanos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahí está, Jesús murió al pecado, murió por el pecado, por los pecadores, ya estamos muertos, o sea, ya pasamos la función de la paga del pecado de muerte, ya la pasamos en Jesús. Escucha bien, Catal, no te duermas hoy, porque ahí te van las preguntas también. Cuando veas que el palán no puede, échale la manita. Dice, ¿o no sabéis, dice el 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa es la esperanza. Es una vida nueva. O sea, si Jesús no resucita, ¿cuál es la vida que tenemos entonces? Estamos muertos. Entonces, por allá andaban unas doctrinas en el tiempo de los apóstoles de Pablo, que es que ya Jesús ya no había resucitado de los muertos y que no había resurrección de los muertos. Y esta era la doctrina de los ¿quiénes? De los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos. Y cuando eso sucedió, Pablo les dio una enseñanza. ¿Te acuerdas dónde está Henry? No se acuerda Henry. ¿Crees que te la busque, Henry? Bueno, allá en 1 Corintios 15. La voy a tener que buscar al Henry. Capítulo 15. Se los voy a leer del 1 en adelante. Escucha bien, Reinaldo, y todo esto mantenerlo fresco en la memoria, Reinaldo, echarle agüita a la cabeza. Además os declaro, hermanos,
el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Escúchenme de lo que les estoy hablando. Y esto digo, Pablo no estaba involucrado ahí, pero él sabía que estaba todo escrito. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después de todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que duermen en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que duermen es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido tiempo. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ahí está el secreto, la esperanza. Por eso, en su venida, los que somos de Cristo, en su venida, nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque le estamos esperando. Pero ¿entendiste ya mejor, Tomás, lo que estamos hablando? Bien clarito. ¿Tú, Beto? Ya la otra pregunta, ya. ¿Qué, Reinaldo? No, yo. Primero le vas a decir. Y luego, si me queda algo ahí, te dejo. Y si no, pues ahí te quedas esperando para el otro viaje. ¿Y tú, Bel, entendiste algo hoy? Oh, todavía no he entendido con todo eso. ¿Tú, Reinaldo, entendiste algo? Dije, la pregunta fue, ¿por qué por medio de la resurrección de Jesucristo? Porque si solo murió, dice Pablo, y no resucitó, es que nosotros lo esperamos porque nos vamos a ir. ¿Por qué? Porque primeramente, Henry, antes de que te duermas, nosotros entendemos por la palabra de Dios que este mundo está reservado para ser quemado por la palabra de Dios.
está ya reservado todo para ser quemado. Y si este mundo va a ser quemado y nosotros en él, ¿para dónde agarramos? ¿Qué estamos haciendo aquí entonces? Vamos a emborracharnos con todos y a gozarla, como dicen ellos allá donde se están matando y destruyendo. Porque de todos modos para destrucción vamos. Pero no, nuestra esperanza no avergüenza precisamente en estos puntos. Es primeramente porque nosotros solo bien nos va, bueno, a mí pues. Es que hay muchos cristianos, y no sé si de esos hay todavía aquí, que van apenas y pujando. Y que, ay, que qué duro el evangelio. Y no, para mí es una bendición. ¿Todos me entienden? Entonces, ¿cómo me voy a avergonzar del evangelio si es poder de Dios, como dice Pablo? Entonces, precisamente nuestra esperanza, Henry, es viva y eficaz. ¿Y a quién esperamos, Catal? Esa es la más fácil, porque estás panzona, dice la más facilita. ¿Y a quién esperamos? Porque estoy hablando de la esperanza, nuestra esperanza es viva y eficaz. ¿Y a quién esperamos, qué tal? A Jesús. ¿La estás esperando? Sí. ¿Tú, Henry? La Matal no está muy segura, se queda pensando. Si le digo amén, dice, me va a salir con esto. Y si le digo no, me va a salir con lo otro. Y dice que ahí se queda a veces. Y le hace así. ¿Y tú, Beto? Igual que la Matal. Tambaleando. ¿Ah? Seguimos. ¿Hasta cuánto aguantan? ¿Hasta mañana? ¿Hasta lunes? A las 6 que se tiene que ir a trabajar. A las 5:30 que se vaya. ¿Entendiste, Bel, un poquito mejor ya? Bel, ¿entendiste un poquito mejor? La pregunta fue, ¿por qué por medio de la resurrección, va, Reinaldo? Es que está esa esperanza viva. Y nos hizo renacer. Ahora, todavía sigue otra pregunta. Matal, ¿por qué ese renacimiento? ¿En qué consiste el renacimiento, Matal? Si no, Chepe está levantando la mano. ¿En qué consiste ese renacimiento? Porque ahí no dice que nos va a hacer. Dice ahí, nos hizo. Ahora estamos hablando en qué consiste ese renacimiento. Malín, prepárate que seguiste para ayudar a la Matal. Son las dos aleras ustedes, compañeras de milicia. Trifosa y Trifona, mis colaboradoras en Cristo Jesús. Y digo sí porque me ayudan bastante. Ojalá no solo me ayuden aquí en lo secular, sino que entren conmigo también en el reino de los cielos. ¿Va, Reinaldo? En el arrepentimiento. ¿Ah? Ajá. Te va a ganar la Malín, Matal. En el arrepentimiento. Por ahí va cerquita. Ya huele al renacimiento. Por ahí va el Chepe también. A ver, Catal, ayúdale a la Malín y a la Matal. Hermanas, esta pregunta es para las mujeres. ¿Qué hicieron? Voy a. ¿En qué consiste ese renacimiento? Que nos hizo renacer. Mami. Es con las mujeres el asunto, Chorrito. ¿En qué consiste el renacimiento? Ser nuevas criaturas. En que somos nuevas criaturas. Porque el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Por eso les dije, el arrepentimiento tiene que ver. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas han sido hechas nuevas. Eso es lo que estoy tratando, hermanas. Matal no te sabes ni una. Si está Matal, solo prendida en los mensajes pasa y no se le queda ni uno. Saber en qué estará pensando cuando los está oyendo. Pero si está pensando en que aquella le dijo, que no sé qué, y el radio a todo volumen, pues sí, yo le hubiera dicho sí, que no, y que no le pregunté por la otra, y el mensaje ra, y tal vez pensando en otra cosa. Así le pasa al palacio, por eso a veces no se le quedan las cosas. También a ti, ¿qué tal? Pero te ríes. Y dije, ahora, solo de un texto, imagínense cuántas preguntas hemos sacado. Que el Reinaldo hasta pálido se puso por un ratito. Oh, está gozoso, Reinaldo. Cheper que está pálido. ¿No? El renacimiento consiste
en que por esa misma esperanza nos renovamos cada día. Día con día nos vamos renovando. ¿Ven? ¿Y vas ahí o ya llegaste a un tope tú? ¿Sí? ¿Todo le vas entendiendo ahorita? Sí, ya para el otro viaje ya no se te olvidan las cosas esas. Seguimos, Tomás. Dice aquí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su misericordia, su grande misericordia. Este es bien fácil, este es para Tomás y el Mac. ¿En qué consiste su grande misericordia? Ayúdense ahí los dos. Sí, porque es por qué por su grande misericordia. ¿En qué consiste? Que por qué por su grande misericordia. Esa ni el reinado la contesta, dice. Que la palabra de Dios dice que nos salvó por misericordia, que por amor a la miseria que éramos nosotros. Por ahí va. Consiste en la misericordia. Tomás, ¿tú qué le vas a poner ahí? Con el Mac. ¿Por qué consiste que por su grande misericordia? Y dice ahí grande. La misericordia consiste en que un favor nos hizo de habernos sacado de la miseria donde andábamos, que andábamos perdidos. Les voy a dar una ayuda más clara ahí. ¿Tú te acuerdas cómo eras tú antes? Cuando recién llegaste aquí. Así es. Necios éramos. No queríamos nada de Dios. Es que a la verdad era digno de que el Señor, en eso, ahí donde nos tenemos que basar en eso. ¿Por qué? Por su grande misericordia. Era digno que el Señor nos agarrara así, mira churrito, que nos aplastara como una cucaracha y nos matara. ¿Vea, Reinaldo? Y precisamente por eso, en eso consiste, que es por su grande misericordia, porque éramos tan necios, Chepe, que Dios nos buscaba y mejor huíamos de Él. Y Él nos quería hacer un bien y nosotros huyendo. La Matal todavía llegó conmigo diciendo que era cristiana y era una gran fugitiva, huyendo. Y la Beatriz todavía fugitiva, ya no, ya entendió por dónde vamos. ¿Sí me entendieron? En eso consiste, que si no es su grande misericordia, ¿cómo te hace entender de necio que eras tú, Mac? ¿Cómo? Dime tú, Bel. ¿Te acuerdas el Beto? Cuando se enfrenaba. Si yo lo vi muchas veces enfrenado. Y Lebodia también se ponía al par de él, a masticar el freno. Pues espuma echaban aquí. ¿Y qué más? Por su pura misericordia que nos hace entender. ¿Va a Catal? También hacía ya la Catal yo. Y la Catal le abrió las puertas al Señor, no por pura necesidad, ¿va a Catal? En la aflicción que estaba. Pero amar al Señor, que nosotros le amáramos o que nosotros lo hayamos buscado por una intención propia. ¿Qué dice Salmos 14, Reinaldo? Que Jehová Dios miró desde los cielos para ver si había un entendido. Chepe dice, no, necio, Reinaldo, peor, decía él. Bel, ese chaparro está peor. Y miraba al Mac, y miraba al Tomás, al Beto. El peor cuando miraba al Beto hasta echando freno ahí, enfrenado, y echando espuma. No, decía Dios, no había ni uno que buscara a Dios. En eso consiste, Bodia, no te duermas, porque por eso es que no aprendes. Ni una pueden contestar, porque solo a dormir se vienen al culto. Y solo a dormir irse al culto. Y solo lo que vamos a tener que hacer es terminar con los cultos, porque ya, pobrecitos, ya no aguantan. ¿Qué dice? ¿Un año de vacaciones? ¿Quieren un año de vacaciones? ¿Ah? El Bel dice que ya está levantando la mano, que sí, le gustó la idea. ¿Ah? ¿Quieres un año de vacaciones con la Bodia? ¿No? ¿Tú, Beto? Ya no van a estar apurados ahí, que el hermano se puso en la puerta, que van a salir de esa presión y que hoy no nos va a dejar salir y le voy a... Y como le decimos al hermano, siempre nos da garrote porque le decimos que se quite de ahí y quite todas las presiones y les van. Un año descansan de eso. Y ya luego el Reinaldo después del año quiere pedir una extensión, dice.
Y ya después se van a enfriar de tal modo que ya no se van a querer reunir, ¿va, Beatriz? Sí, porque se van a enfriar, ¿verdad? Ya, entonces sí, a la olla de una vez se voy. Y precisamente en eso consiste, que es por su grande misericordia, Tomás, ¿entiendes ahora? Porque los más necios éramos y lo único que nos merecíamos es que Dios nos lanzara de una vez al infierno, vivos, ¿ven? Así como los de Coré, ¿se acuerdan? Y de muchos rebeldes de Israel, ¿cómo se abría la tierra? ¿No has leído tú, Reinaldo? Se los tragaba vivos, dice la Biblia. Ajá. Así dice la Biblia, descendieron al Seol vivos, dice. Cosa seria. Y que la ira de Dios se hubiera encendido contra nosotros así, sin tener misericordia de nosotros. ¿Entienden por qué es que dice ahí, Catal? ¿Entendés ahora mejor? Bueno, tú te conoces desde chiquitita cómo eras, hasta la edad que todavía venimos batallando contigo hasta esta noche, que todavía estamos batallando aquí. Con la Beatriz no hemos batallado nada, pero contigo sí va. Sí. Y con la Matal punto peor, eso no hemos batallado nada. ¿Ah? El Reinaldo estaba contento porque hoy ya le había dicho, vamos a grabar mal, me dijo. Es tarde. Sí, me dijo. ¿Qué muecas fue que me hizo? No me di cuenta yo. Ay, yo como me gozo mucho con Jesús. Yo soy igual que el Mac. Despiértala. Despiértate, guárdate la que duerme a tu lado. Sí. Y precisamente dice, y luego dice el 4, para una herencia, ahora después de la esperanza, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Imagínense, el hermano Henry leía una parte de la escritura donde empezaba hoy, que dice que aún los ángeles anhelaron estas cosas, estos conocimientos y estas grandes bendiciones. ¿Por qué? Porque aún dice Hebreos 1, bueno, dice bien clarito, bueno, ¿y a cuál de los? Dice, cuanto heredan mayor gloria que los ángeles, dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Ahora yo quiero que meditemos en esto. Evodia, no te duermas. Te voy a hacer otra pregunta. Te voy a dejar las más difíciles. Escuchen bien lo que está diciendo. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Una herencia preciosísima, que imagínense que ni los ángeles tienen tal lugar en el cielo. El Padre, los hijos, es un simbolismo exactamente como el principio, el principio más bien dicho fue un simbolismo precisamente de lo que viene a ser lo real. Cuando Dios hizo a Adán, ¿qué hizo Dios? Y ustedes mediten, porque ustedes tienen que tener, al nomás empezar a hablar así, cosas así, ustedes tienen que estar bien metidos en la Biblia, Reinaldo, corriendo de para acá en el Espíritu, que tal, meditando y pensando en las Escrituras, Matal. ¿Oíste, Bel? También tú, Bel, no nada de que aquí yo soy muy chaparro, que yo no sé mucho. No, si es que el conocimiento no viene ni por chaparro, ni por gordo, ni por alto. El conocimiento viene por unción del Espíritu, el cual también lo tiene que tener el Beto, tú, el Palaz, no digamos, que hasta toca ahí en el culto con el Tomás, y no digamos Henry, las hermanas, todos tienen que estar, miren, corriendo en las Escrituras, en vez de estarse durmiendo, gozando, sí, porque allá dice así, oh, allá también dice así, oh, sí, lo que está hablando el hermano es cierto, porque allá está aquí, y allá está así. En el Génesis, dice que cuando Dios hizo la creación, hizo al hombre a su imagen, imagínense de dónde viene este simbolismo, a su imagen y conforme a su semejanza, o sea, de una vez de ahí nos estaba creando como hijos suyos. Por eso dice renacer
en este versículo. Escuchen bien hasta dónde vamos y volvemos otra vez al principio. Renacer de nuevo porque ya nos había hecho a su imagen y a su semejanza, y no solo eso, dice que hizo toda la creación, y dice ahí mismo en Génesis capítulo 2, en el 1 precisamente empieza a explicar que Dios puso todas las cosas a que el hombre las gobernara. Por eso les dije, un Dios, sus hijos y su creación gobernada. Por eso Jesús habla siempre de gobernar con él. Y Jesús nos habla a nosotros también de que nos sentaremos en tronos. ¿Para qué son los tronos? Para gobernar, para ejercer dominio, para tomar dominio de toda situación que se va a dar de parte de Dios. Y Jesús dice, así como yo me senté en el trono con mi Padre, también vosotros os sentaréis conmigo en mi trono y juzgaréis conmigo y seréis parte de esas mismas bendiciones que Jesús tiene como hijo de Dios. Nosotros pasamos a ser hijos de Dios por él, y esa bendición es tan grande porque ni los ángeles tienen tal privilegio. Los ángeles son criaturas de Dios, y los ángeles fueron creados para Jesús, para los hijos de Dios también. Y precisamente vemos desde Génesis capítulo 2, hermana, vea, antes de que se duerma, no está triste, como el Chepe. Y vemos en el Génesis, dice que le dio las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, y que todo lo gobernara. Y dice Salmo 8 precisamente, eso es lo que habla. No porque se lo contaron y que así iba a ser y que en el futuro, no, estaba hablando lo que fue en el principio. Este hombre que habla el Salmo 8, que el Bel se lo sabe de memoria, ese Salmo 8, y el Henry se lo saben de memoria, hasta cantado se lo sabe, el Henry se lo sabe, de cantado y todas formas se lo sabe el Henry. ¿Cómo va ese canto del Salmo 8? Ay, Henry, te dije cómo va, no te dije que habla. Dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y luego dice que pusiste bueyes, ovejas, todo ello bajo la planta de sus pies, y que los gobernara, y eso está desde el Génesis. Y precisamente esa es una gran gloria, que tal no te mires ahí panzón a ti, ¿y cómo voy a hacer para tener este cipote? ¿Cómo me va a ir? No, si eso no es nada, si te murieras de eso, pasás a la bendición de Dios, porque las mujeres se salvarán creando hijos, y si viven en, ¿qué? Santificación y pureza para con Dios, y que crean en Cristo Jesús. Y precisamente eso es lo que esperamos de parte de Dios y la bendición que tenemos. Por eso dice: para una herencia incorruptible, inmaculada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Escuchen bien, y esto es lo que llena mi corazón de gozo y de satisfacción y de alegría y de todo lo que sea bueno. Se llena mi corazón al leer esas palabras siempre. Por eso cuando me dicen a mí que yo tenga cuidado, que mire hermano, que mire allá, digo no, le digo, el que me cuida a mí es el poder de Dios. Solo una cosa sí me corresponde a mí: permanecer en él. Esto así, palaz. Después te hago preguntas y no me contestas ni media. ¿Y cómo? Pues si solo a dormirse al culto, así no sale la cuenta. Sí, puras chambonadas van a salir. Te digo, Reinaldo, ¿cómo le hago con todos ustedes así? No puedo ni concentrarme en la predicación por estarlos regañando. Rosita, ya nos vamos. Ya casi estamos para salir. Que sois guardados por el poder de Dios para vosotros, dice, ¿verdad? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. A ver, ¿cómo opera Reinaldo? Y si no, el Henry ya está quemando el cerebro, está haciendo, abatiendo todas las escrituras. ¿Cómo opera el poder de Dios en nosotros mediante esa fe, Reinaldo? Pasen el inalámbrico allá al hermano. ¿Qué no tiene? ¿Qué no escondió? El Beto. El Beto las quiere contestar todas, Reinaldo. Preocupate, porque ya te va a ganar. Ni el micrófono quiere soltar ya.
¿Cómo es la pregunta, hermano? ¿Cómo es que opera ese poder de Dios en nosotros por medio de la fe? ¿Cuál es la función, la acción, cómo está operando ese poder? El poder de Dios Laudelina se durmió. por medio de su Santo Espíritu. No, sabemos que el poder viene ahí. Amén. ¿Cuál es la forma de la función de la operación? ¿Cómo es que opera en nosotros? Enseñándonos la voluntad de Dios a cada uno de nosotros, cómo debemos de... No, ahí dice por medio de la fe, va, por la operación del poder de Dios, por medio de la fe. Ok, la pregunta es, ¿cómo es que se da esa operación en nosotros? Porque están aquí dos palabras muy, muy claves para eso. Que sois guardados por el poder de Dios. O sea, Él es el que nos guarda. Mediante la fe. Mediante la fe. mediante Cristo Jesús, porque Él es un ejemplo para nosotros del poder de Dios que actuó en Él, el mismo que nos los ha dado a nosotros. Y podemos nosotros... No, ahí no está hablando de Jesús. Está hablando de la fe. Pues Jesús es el actor y el consumador de la fe. Sí, autor y consumador, Él es el dueño de todo, Él lo hace todo. Pero dádivas de Dios, por ejemplo, una es Jesús, la otra es también separada de Jesús, la fe. Dice que es dádiva de Dios también. Un don de Acuérdense Dios. todo, sí, un don de Dios. La fe y Jesús son juntos y uno no es sin el otro. Yo puedo tener a Jesús conmigo, pero si no tengo fe, no puedo ser salvo. Puedo tener la fe, pero si Jesús no está, tampoco soy salvo. Entonces, son dos dones de Dios separados, porque aún Jesús es un don de Dios, un regalo de Dios para la humanidad. Pero aquí dice mediante la fe. Pero es Porque sin fe es imposible agradar a Dios. por ahí te vas acercando un poquito ya mejor. ¿Qué es eso de agradar a Dios? Porque el justo por la fe vivirá. No, en la vida es No. otra cosa. Estamos hablando la función de la operación de ese poder. Y es mediante la fe, para que esté más clarito. No vamos a poner a Jesús ahí porque ahí está hablando precisamente de la fe. Sois vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Por supuesto que es en Cristo Jesús. Pero ahí no está hablando que es en Cristo Jesús, nomás dice mediante la fe. Y ni menciona a Jesús, mira que sois guardados, vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pero que somos guardados por ese poder. ¿Por qué mediante la fe? Precisamente me dijo una parte clave y ahí está la otra escritura pegado con eso, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego dice, Abraham por la fe, dice. No, dice, dejó su tierra y su parentela y se fue en un camino indeterminado sin saber ni a dónde iba ni dónde era. Escuchen bien. Y iba viendo al invisible, esa es la esperanza. Precisamente opera porque la fe nos hace obedientes a Dios. Y por eso Pedro dice en Hechos 4 que el Espíritu Santo, el cual es el poder de Dios, es dado a los que le obedecen. Si no hay fe, por eso dije, es clave esa palabra, imposible agradar a Dios. Agradar a Dios quiere decir hacer su voluntad o vivir según el parecer de Dios. Entonces, para vivir así, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces estamos convictos que Dios te está viendo en todo lugar y donde quiera que estás. Por eso únicamente por la fe se puede obedecer a Dios. Si no hay fe, que está su existencia, entonces no creemos que existe. ¿Estamos, Reinaldo? ¿Me estás entendiendo mejor? Entonces precisamente por eso cuando me dijo el hermano Reinaldo, pues porque sin fe es imposible agradar a Dios, está cerca, le dije. Pero la explicación es, la fe es la que nos da la obediencia, nos induce a la obediencia a Dios porque tenemos la certeza de que Dios está ahí y que nos está mirando. Porque la fe es la certeza de lo que se espera
y la convicción de lo que no se ve. Por eso dice, y Abraham por medio de la fe, dice, dejó su tierra y su parentela por la fe que tenía en Dios. Y empieza a hablar de todos los hombres de fe, o por la fe, dice, muchos, dice, vivieron en cuevas, otros fueron aserrados, no les importó morir por la fe. Imagínense. Habla del mismo Abraham y dice, por la fe, dice, en el hijo que se le había dicho que en él se le sería dada descendencia o llamada descendencia, dice, no le importó, se le pidió que lo matara y lo llevó, dice, y por la fe lo recibió aún de los muertos, dice, como simbolismo, Reinaldo. Entonces, precisamente es mediante la fe que opera ese poder de Dios en nosotros, porque mientras nosotros no creamos, tampoco podemos recibir el poder de Dios. Les he dicho, y en unas enseñanzas estamos viendo eso, que muchos buscan señales y buscan esto. ¿Qué les dije que les falta? Fe. Porque no es eso lo que debemos de buscar en Dios. Porque precisamente por incredulidad es que se buscan señales. Ebodi, ¿te acuerdas que te enseñamos eso? Ni hoy hasta allá. ¿Estás entendiendo qué tal? Entonces, precisamente la fe es la base de nuestra obediencia a Dios, porque por ella creemos que Dios existe y que Dios está con nosotros. Entonces, la fe es un poder tremendo de Dios que opera en nosotros y nos lleva hacia la obediencia. La obediencia hace que el poder de Dios actúe en nosotros, porque precisamente Dios está esperando nada más tu obediencia para entrar en acción Él. Por eso allá de Israel, que dice en el libro de Deuteronomios, si mi pueblo, dice, el cual es invocado, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillare y clamare a mí. Pero ¿qué dice? Si dejare esto y dejare lo otro y dejare allá y dejare acá y dejare todo, entonces yo oiré. Y le responderé, y un avivamiento. ¿Y ese avivamiento de dónde viene? Del poder de Dios. Reinaldo. Pero como dije, Catal, solo por la fe. Y eso es lo que a muchos les cuesta. En el culto podrán estar aquí con una carita, en la casa o en el trabajo ya son otros. ¿Por qué? Porque no creen que Dios ahí los... Así de sencillo, sin andar con tanta vueltería, que sí, que el diácono, que el pastor, es que el pastor les dijo no sé qué. No, bien sencillo, simplemente porque piensan que Dios no los está viendo. ¿Por qué? Porque no creen. ¿Tú eres de esos todavía? ¿Tú todavía eres de esos? Que no creen que Dios los mira. ¿Ven? Todo lugar. Y yo por eso he aprendido a amarle a Él, porque de Él es el único que nadie puede escapar. Por eso David en uno de los salmos expresa eso, donde se sintió acusado de su conciencia y de toda su situación que vivió y todo lo que se dio en él. Decía, ¿dónde me esconderé de tu presencia? Hermana Rosita, ya nos vamos a ir. Reinaldo está asustado que no aguantas a irte ya. Hermana Rosita, ya nos vamos, hija. Y el salmista David empieza a hablar y dice, ¿dónde me esconderé de tu presencia o de tu Santo Espíritu? Si me voy al otro lado de la mar, ahí estás tú. Si me escondo en los montes, ahí estás tú. A ti te da, le dice, lo mismo la noche que el día, y las tinieblas que la luz. ¿Dónde me esconderé? Hombres de fe esos, ¿va? Ojalá que así fuera el Chepe también, como esos hombres, y obediente. Y el Reinaldo también, la Matal también. Oh, también. El Palaz ya no, porque ya está dormido. Palaz, ¿tú también? La Adelina tampoco, ya no cuenta que se durmió. Mana Rosa, ¿tampoco tú? No puede ser posible. Y precisamente no van a aguantar, ya está casi la mitad dormidos, no van a aguantar a que lleguemos al final, ni 3 capítulos más, ni 3 versículos más aguantan. Dice que sois guardados por el poder de Dios
mediante a la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahí está, la venida de Jesús que les dije, ¿verdad? Y por eso estamos en esperanza. ¿Entendés, Macario? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y todo eso, pero ¿cómo pasamos? Alegres. ¿No te alegras por lo que tenés, Reinaldo? ¿O te está mintiendo el apóstol ahí? No, más bien dicho, no está mintiendo. El que no se alegre es porque no lo ha alcanzado. No lo tiene. ¿Ven? ¿Tú te alegras? Aunque sometidos a prueba. ¿Catal? Ahí está la catal afligida. ¿Y cómo iré a salir? ¿Y que no? El Señor me va a ayudar. Y otra vez, ¿y cómo iré a salir? El Señor me va a ayudar. Y ahí va. Y a ver si lo hacemos al final. Henry. Ya se está poniendo triste Henry también. Mana Carmen. Ya nos vamos, mija. Ya poquito nos falta. Bendito Jesús. No, ya estamos ahí, Reinaldo.